Hola chicos, bienvenidos a los seminarios de Química Inorgánica 2021. En el presente video realizaremos algunos de los ejercicios de la serie número 1 de repaso. Esta guía no se resolverá en las clases de seminarios debido a la ajustada agenda que se tiene debido a la pandemia. Los alumnos pueden tomarla como guía de estudios de temas que ya han sido dados en asignaturas anteriores. Bueno, entonces empezaremos con el ejercicio número 3. Que dice, analice la variación de los primeros potenciales de ionización con el número atómico. Discuta brevemente las tendencias generales y la estructura fina de la misma. Entonces, el potencial de ionización o energía de ionización es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en fase gaseosa, siendo el electrón removido el más externo o el más alejado del núcleo. La ecuación se puede escribir como la vemos en pantalla. La primera energía de ionización es la energía requerida para eliminar al electrón menos enlazado al átomo neutro. La segunda energía de ionización es la energía requerida para eliminar al electrón menos enlazado del catión resultante, y así sucesivamente. Las energías de ionización se expresan de manera conveniente en electronvoltios, pero también se puede transformar fácilmente a kilojoule por mol usando la relación que mostramos en pantalla. Entonces, en gran medida, la primera energía de ionización de un elemento está determinada por la energía del orbital atómico más alto ocupado en su estado basal. Las primeras energías de ionización varían de forma sistemática a través de la tabla periódica y son más pequeñas abajo a la izquierda cerca del cesio y son más grandes arriba a la derecha cerca del helio, así como se indica en la figura que vemos a la izquierda. Aunque hay ciertas variaciones sutiles que surgen del efecto de las repulsiones electrón-electrón, por ejemplo cuando hay una capa llena o semillena, como veremos más adelante. Las energías de ionización manifiestan una fuerte correlación con los radios atómicos, por lo que los elementos que tienen radios atómicos pequeños por lo general poseen energías de ionización elevadas. Esto se debe a que un átomo pequeño, un electrón, está más cerca del núcleo y por ende experimenta una fuerte atracción coulombica, lo cual dificulta su remoción. En consecuencia, a medida que el radio atómico aumenta hacia abajo en un grupo, la energía de ionización se reduce y el decremento en el radio a lo largo de un periodo es acompañado por un aumento gradual de las energías de ionización, como podemos observar en la tabla 1.5. Pero también podremos notar algunas desviaciones de esta tendencia general de la energía de ionización. Pero estas desviaciones se pueden explicar por la configuración electrónica del átomo. Por ejemplo, la primera ionización del boro es más pequeña que la del berilio, como podemos observar en la tabla 1.5. Esta anomalía se puede explicar debido a que en el caso del boro el electrón más externo ocupa un orbital p. Recordemos que la configuración electrónica del boro es corazón de helio 2s2 2p1. Por lo tanto, está menos enlazado a que si estuviera en un orbital 2s, como en el caso del berilio, que es corazón de helio 2s2. Entonces, en el caso del berilio, al tener también una capa llena, es una configuración muy estable, por lo que extraer un electrón es muy costoso energéticamente. También el decremento que vemos entre el nitrógeno y oxígeno se debe a que el nitrógeno tiene un orbital p semilleno. Recordemos que su configuración es corazón de helio 2s2 2p3. Esta configuración es muy estable, por lo que se requiere mucha energía para remover un electrón. Bien, la segunda parte del ejercicio nos dice: analice particularmente en forma comparativa los valores de la primera energía de ionización de los siguientes pares de elementos y explique las diferencias en función de sus configuraciones electrónicas. Entonces, empecemos con el par helio-litio. Podemos observar que el helio tiene una energía de ionización muy grande. Esto se debe a que su capa se encuentra llena y en el primer nivel de energía, por lo que se requiere mucha más energía para extraer un electrón.
Por otro lado, en el caso del litio podemos observar que su electrón más externo se encuentra en el nivel 2 y su capa no está llena. Entonces, al estar más alejado del núcleo, este no lo atrae con suficiente fuerza y se requiere menos energía para removerlo. Para el otro caso del berilio y el boro ya lo comentamos algo anteriormente, pero observamos de manera más clara que el berilio tiene una mayor energía de ionización a pesar de estar más a la izquierda de la tabla periódica que el boro. Esto se debe a que el berilio tiene una capa llena, la cual es una configuración electrónica muy estable y se requiere una mayor energía para remover el electrón. En el caso de boro, el electrón más externo se encuentra en un orbital p, por lo que se requiere menor energía para extraer un electrón. Para el par nitrógeno-oxígeno también lo habíamos comentado algo anteriormente. Entonces, el nitrógeno tiene un orbital p semilleno. Esta configuración es muy estable y por esto remover un electrón requiere de mucha más energía. Por otro lado, en el oxígeno, si pierde un electrón, adquiere una configuración electrónica similar a la del nitrógeno, la cual es muy estable, por lo que se requiere menor energía para remover dicho electrón. Y por último tenemos el par oxígeno-neón. En este caso, el neón es un gas noble y presenta toda su capa llena, por lo que remover un electrón requiere muchísima más energía para remover un electrón que se encuentra en un orbital lleno, el cual es muy estable. Ahora continuaremos con el ejercicio número 7, que dice: para los elementos de la primera serie de transición y sus iones discuta A. Configuración electrónica de los elementos. Entonces, en la parte izquierda de la pantalla podemos observar entonces las configuraciones electrónicas de dichos elementos. Entonces, para la mayor parte del bloque D es ventajoso energéticamente ocupar orbitales que se predicen como más altos en energía, como es el orbital 4s. Esto se debe a que la ocupación de orbitales de energía más alta puede dar como resultado una reducción en las repulsiones interelectrónicas que ocurrirían si se ocupasen los orbitales 3D de más baja energía. Una característica adicional es que en ciertos casos puede obtenerse una energía en total más baja si se forma un subnivel D semicompleto semilleno, aun cuando esto signifique mover un electrón de un subnivel S a un subnivel D. Es por esto que en el caso del cromo podemos observar que primero se semillena, se semiocupa el subnivel D con 5 electrones, y también podemos observar que en el caso del cobre se prefiere llenar el subnivel D antes del subnivel 4s. En la parte B del ejercicio nos dice configuración electrónica de los iones 2+ y 3+. Entonces, en la parte izquierda podemos ver las configuraciones de los cationes. Entonces, para los cationes del bloque D, la remoción de electrones reduce las repulsiones electrón-electrón, y en consecuencia todos los cationes del bloque D poseen configuraciones electrónicas del tipo Dn y no contienen electrones en los orbitales 4s. El número de oxidación más 3 es más común a la izquierda del periodo de la serie 3D. Es el único estado de oxidación en que se puede encontrar normalmente el escandio, y el titanio, vanadio y el cromo forman una amplia gama de compuestos de estado de oxidación más 3. Y en concordancia con la creciente energía de ionización, la estabilidad del estado de oxidación más 3 disminuye a lo largo del periodo. Es por esto que los metales que se encuentran a la derecha de la serie 3D es más común el estado de oxidación más 2. Y por último, el inciso C del ejercicio dice potencial de ionización de los elementos. Entonces, como lo hemos venido mencionando, al avanzar en la serie se observa que la energía de ionización también va aumentando. Esto se debe a que existe una fuerte correlación con los radios atómicos, por lo que al ir hacia la derecha en un periodo donde también va a disminuir el radio atómico, aumenta la energía de ionización. Esto se debe a que en un átomo pequeño un electrón se encuentra más cerca del núcleo, por lo que va a experimentar una mayor interacción
del electrón con el núcleo, por lo que va a ser más difícil extraerlo. Bueno, ahorita continuaremos con el ejercicio número 6, que dice: sabiendo que la afinidad electrónica del oxígeno gaseoso es 141 kJ por mol y la entalpía para el proceso que vemos en pantalla es 603 kJ por mol, ¿cuál es el valor de la afinidad electrónica del ion oxígeno menos? Entonces, la entalpía de ganancia electrónica es en cambio en la entalpía molar estándar cuando un átomo gaseoso gana un electrón, como podemos ver en pantalla. La afinidad electrónica es igual a menos la entalpía. Aunque la entalpía de ganancia electrónica es el término termodinámicamente apropiado, en química inorgánica se suele usar el término afinidad electrónica. La ganancia electrónica puede ser exotérmica o endotérmica. Una afinidad electrónica positiva indica que el ion tiene una energía más baja y negativa que su respectivo átomo neutro. Entonces, la afinidad electrónica de un elemento está definida en gran manera por la energía del orbital más bajo sin ocupar o a medio llenar del átomo en el estado basal, que equivale al orbital donde va a ingresar el nuevo electrón. Un elemento posee una alta afinidad electrónica si el electrón adicional puede ingresar en una capa donde experimente una fuerte carga nuclear efectiva, es decir, que el núcleo me atraiga con mayor fuerza ese dicho electrón. Este es el caso para los elementos que se ubican en la parte derecha superior de la tabla periódica, como los elementos cercanos al flúor, también como el oxígeno y el cloro, pero no los gases nobles. Un dato interesante es que el nitrógeno tiene una afinidad electrónica muy baja, de menos 8 kJ por mol. Esto debido a que hay una alta repulsión electrónica cuando el electrón entrante ingresa a un orbital que ya se encuentra semillano. Entre el litio y el berilio también hay un gran decremento de la afinidad electrónica. Esto se debe a que en el caso del berilio el electrón ingresa en un orbital 2s. En el caso del litio, el electrón ingresa en un orbital 2s, pero en el berilio lo hará en un orbital el 2p, por lo que estará enlazándose con mucha menor fuerza. Bien, entonces nosotros podríamos plantear el siguiente proceso que vemos en pantalla. Entonces, el oxígeno gaseoso más un electrón me forma el ion oxígeno menos gaseoso, que a la vez más un electrón me forma el ion oxígeno 2 menos gaseoso. Entonces, nosotros en el enunciado nos decía que la afinidad electrónica del oxígeno es de 141 kJ por mol. Y como la afinidad electrónica es igual a menos la entalpía entonces del oxígeno sería menos 141 kJ por mol. Nos pide entonces la afinidad electrónica del ion oxígeno negativo y nos da la entalpía del ion oxígeno 2 menos. Por lo que planteando un sistema de ecuaciones podríamos despejar la entalpía del ion oxígeno negativo como vemos en pantalla, donde la entalpía del oxígeno pasa a sumar con la entalpía del ion oxígeno 2 menos. Y como la afinidad electrónica es igual a menos la entalpía, sumando los dos términos, nosotros tenemos que la afinidad electrónica del ion oxígeno menos es de menos 744 kJ por mol. Pero el ejercicio también podríamos abordarlo de otra manera. Entonces, la entalpía del proceso del ion O menos para producir oxígeno gaseoso más un electrón es de 141 kJ por mol. En el enunciado nos lo habían dado al revés. Y también nos daban la entalpía del proceso de oxígeno más gaseoso más los dos electrones me produce el ion oxígeno 2 menos, la cual es de 603 kJ por mol. Entonces, cancelando los términos, nos obtenemos el proceso oxígeno menos más un electrón, me va a formar el ion oxígeno 2 menos. Y sumando las entalpías nos da un total de 744 kJ por mol. Y como la afinidad electrónica es igual a menos la entalpía, la afinidad electrónica del oxígeno negativo sería de menos 744 kJ por mol.
de las dos maneras está bien planteado el ejercicio. Ahora continuaremos con el ejercicio número 11 que dice: en las siguientes figuras se representa la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad en función del número atómico para los elementos del segundo periodo. El inciso A nos dice: analice en términos cualitativos y cuantitativos la dependencia de la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad con el número atómico. Y el inciso B nos dice: analice el alcance predictivo de emplear el valor de la electronegatividad para estimar la energía de ionización y la afinidad electrónica. Empezaremos entonces con la energía de ionización para abordar el apartado A. Entonces, como lo hemos venido mencionando, las primeras energías de ionización varían de forma sistemática a través de la tabla periódica, en donde aumenta de izquierda a derecha en un periodo y aumenta de abajo hacia arriba en un grupo. Esto nos está indicando que a medida que aumenta el número atómico en un periodo, en donde también el radio atómico va disminuyendo, va a ir aumentando la energía de ionización. Esto debido a que los electrones van a experimentar una mayor atracción y por ende se requiere más energía de remover un electrón. Entonces, en las gráficas a la derecha podemos observar algunos descensos en la energía de ionización del berilio a boro y del nitrógeno al oxígeno al avanzar en el periodo. Esto se justifica por la estabilidad de las configuraciones electrónicas, como lo hemos venido mencionando anteriormente. En el caso del boro, el electrón removido se encuentra en un orbital 2p, y en el caso del berilio tiene una capa llena de 2s. Es por esto que entonces hay un descenso en la energía de ionización del boro, porque el electrón se encuentra ubicado en un orbital p. En el caso del nitrógeno al oxígeno, se debe a que el nitrógeno tiene una capa semillena, por lo que es muy estable y se requiere más energía retirar un electrón. Bien, ahora en el caso de la afinidad electrónica, podemos observar que esta aumenta de manera general de izquierda a derecha en un periodo en la tabla periódica, aunque con algunas excepciones. Al igual que sucedía con la energía de ionización, al ir hacia la derecha en un periodo de la tabla periódica, el radio atómico disminuye, por lo que un electrón adicional que entra experimenta una fuerte carga nuclear efectiva, y entonces, debido a que experimenta esta fuerte atracción, es posible agregar un electrón en la capa de valencia. Podemos observar entonces en la figura a la derecha que el nitrógeno tiene una afinidad electrónica muy baja. Esto debido a que al electrón que ingresa experimenta una alta repulsión electrónica cuando este ingresa, debido a que el orbital se encuentra semilleno. Ahora, en el caso de las electronegatividades, la tendencia de la tabla periódica con la electronegatividad se puede relacionar con el tamaño de los átomos y la configuración electrónica. En consecuencia, al igual que en la energía de ionización y la afinidad electrónica, al desplazarse hacia la derecha en un periodo en donde el radio atómico disminuye, observamos que la electronegatividad, en este caso la electronegatividad de Pauling, va aumentando. Por lo que si un átomo es más pequeño y tiene una capa casi cerrada de electrones, será más probable que atraiga hacia sí mismo un electrón que un átomo grande con pocos electrones de valencia. Por ende, en un grupo la electronegatividad disminuye hacia abajo. El apartado B del ejercicio dice: analice el alcance predictivo de emplear el valor de electronegatividad para estimar la energía de ionización y la afinidad electrónica.
Entonces, Robert Mulliken fue uno de los primeros en observar que si un átomo tiene una energía de ionización alta y una afinidad electrónica alta, será probable entonces que tienda a adquirir electrones más que a perderlos cuando forma parte de un compuesto. Y en consecuencia, al mismo tiempo se le clasificará como altamente electronegativo. Por el contrario, si su energía de ionización y su afinidad electrónica son bajas, entonces el átomo tenderá a perder electrones más que obtenerlos y por tanto se clasificará como electropositivo. Teniendo esto en cuenta, además de que la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan en el mismo sentido en la tabla periódica, como hemos venido mencionando, al tener un valor alto de electronegatividad se podrían esperar de igual manera valores altos de afinidad electrónica y de energía de ionización. Por lo que nosotros podríamos decir que el alcance predictivo podría ser bueno. El siguiente ejercicio que abordaremos será el ejercicio número 9, que dice: a partir de la configuración electrónica del elemento X, el número total de pares electrónicos de enlace y de no enlace para las siguientes especies, complete la siguiente tabla analizando la geometría molecular mediante la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia y la hibridación del átomo central mediante el modelo de combinación lineal de orbitales atómicos híbridos. Entonces, la primera suposición del modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia es que las regiones de densidad electrónica prominente, esto es, los pares de electrones no compartidos y las concentraciones de electrones asociadas a enlaces, se van a ubicar de manera tal que queden lo más lejos posible, de modo que las repulsiones entre ellos se minimicen. Si bien la disposición de las regiones de elevada densidad electrónica, tanto desde las regiones de enlace y de los pares no compartidos, rige la fórmula de la molécula, el nombre de la forma molecular es determinado por el arreglo de los átomos, no por el arreglo de las regiones de densidad electrónica, como los pares de electrones no compartidos. En la figura a la derecha podemos observar algunas formas básicas que adopta. Entonces, con el fin de aplicar de manera sistemática el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, primero se describe la estructura de Lewis para la molécula o ion y se identifica el átomo central. En este caso es el berilio, el boro y el carbono. Entonces, a continuación se encuentra el número de átomos y pares de electrones no compartidos de que dispone ese átomo central, ya que cada átomo enlazado de manera sencilla o múltiple con el átomo central y cada por solitario cuentan como una región de alta densidad. Entonces, para el caso del berilio hay 2 regiones de alta densidad electrónica, para el caso del boro hay 3 regiones y para el caso del carbono hay 4 regiones, como podemos observar las estructuras en pantalla. Entonces, al fin de lograr la energía más baja, estas regiones se posicionan lo más lejos posible. Entonces, finalmente, se nota que las ubicaciones corresponden a átomos e identificamos entonces la fórmula molecular. Para este caso, la forma molecular para el berilio es lineal, para el boro es plana trigonal y para el metano es tetraédrica. Para el berilio, los 2 electrones del orbital 2s se hibridizan con el orbital 2p y por consiguiente su hibridación es sp y su momento dipolar es 0 debido a que todos se van anulando debido a su forma molecular. Para el caso del boro, sus electrones 2s y 2p se hibridizan y la hibridación del boro es sp2 y su momento dipolar también es igual a 0. Para el caso del carbono, sus 2 electrones 2s y 2p se hibridizan en 4 orbitales, obteniéndose una hibridación sp3 y su momento dipolar también es 0.
Bien, prosiguiendo, para el caso de la fosfina, el átomo central tiene 3 electrones enlazantes, los 3 enlaces, cada uno con los hidrógenos, y un par no enlazante. Se trata pues entonces de un total de 4 pares de electrones que tendrían una distribución tetraédrica. Pero al ser uno de ellos no enlazante, como es el par de electrones no enlazantes, la geometría resultante será entonces piramidal trigonal. Para los átomos de fósforo y azufre, estos se hibridizan sus orbitales atómicos ns y np sin promoción de electrones, como vemos en la pantalla, formando 4 orbitales híbridos s y p3. La diferencia entre los ángulos de la fosfina, que según el ejercicio son de 93 grados, se debe a la diferencia de energía en los orbitales s y p del fósforo. Para el caso del ácido sulfídrico, el H2S tiene 2 pares enlazantes unidos a los 2 hidrógenos y 2 pares de electrones no enlazantes. La hibridación del azufre es también de sp3, debido a que solo 2 de los 4 orbitales híbridos forman enlaces con los hidrógenos. Su geometría es angular. La molécula de ácido sulfídrico es polar, debido a que la diferencia entre las negatividades entre los átomos de hidrógeno y azufre y la geometría molecular no consigue anular los momentos dipolares de los enlaces. Además de que existe un par de electrones no compartidos en el átomo central que favorece su polaridad. También en el caso de la fosfina se trata de una molécula polar. Para el caso de la molécula de pentacloruro de antimonio, el antimonio tiene 5 electrones asociados a enlaces con los cloro y su geometría molecular es dipiramidal trigonal. Para el antimonio, en este caso, los orbitales 5s2 y 5p3 se hibridizan con un orbital d, por lo que la hibridación del antimonio es sp3d y ocurre una expansión del octeto. En este caso, su momento dipolar es igual a 0. Para el ion IO4-, en donde existe dobles enlaces y una carga resonante, la disposición de sus átomos se ubican de forma tetraédrica. La hibridación del yodo, en este caso, es de sp3 y su momento dipolar es igual a 0. Y en el caso del pentafluoruro de yodo, el yodo está unido a 5 átomos de flúor y tienen un par de electrones no enlazantes, por lo que su geometría molecular es piramidal cuadrada. Para el yodo, los orbitales 5s2 y 5p5 se hibridizan con 2 orbitales d, por lo que la hibridación del yodo es sp3d2. Y también ocurre una expansión del octeto, y también se trata de una molécula polar, debido a que no se cancelan todos los momentos dipolares. Bueno, en la tabla 2.7 podrán consultar el nombre de algunas de las formas moleculares. Entonces, el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia ha tenido un gran éxito, pero en ocasiones enfrenta dificultades cuando hay más de una forma básica de energía similar. Por ejemplo, cuando hay 5 pares de electrones unidos al átomo central, un arreglo piramidal cuadrado de enlaces es solo ligeramente más alto en energía que un arreglo dipiramidal trigonal. También, las formas básicas de 7 regiones de densidad electrónica son más difíciles de predecir que otras, en parte porque hay muchas conformaciones diferentes que corresponden a energías similares. Sin embargo, para el bloque P, la coordinación 7 está dominada por estructuras dipiramidales pentagonales. Por ejemplo, el caso del pentafluoruro de yodo es dipiramidal pentagonal, y para el caso del pentafluoruro de xenón, con 5 enlaces y 2 pares de electrones no compartidos, es plano pentagonal. Bueno, chicos, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho el video y les sirva para repasar temas que vieron anteriormente. Que tengan un buen día.